Libro de Nehemías, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3. Libro de Nehemías, Antiguo Testamento, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías. Amén, hermanos. ¿Lo encontró? Amén. ¿Sí? ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: palabra de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la esclavitud, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están, ¿en qué están? En gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor. Agradecemos, mi Dios, por el mensaje, por lo que usted nos va a alimentar a través del mensaje. Mi Dios, bendiga, Padre, tu iglesia, bendiga, Señor, cada hermano que está presente, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a entender, comprender y poner por obra tu palabra, mi Dios. Aparta toda acechanza del enemigo, mi Dios, sobre este lugar, sobre cada uno de los hermanos presentes, Señor. Le ponemos en tus manos la predicación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muy bien, hermanos. Quiero contarle un poco acerca del contexto de Nehemías. En verdad, fíjense que antiguamente, podríamos decir que el libro de Esdras y Nehemías era un solo libro. Después fue dividido. Y se trata, hermanos, de que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. ¿Qué es cautividad? Hermanos, es como que si llegan a una colonia, digamos que llega un ejército a un lugar, y ese ejército viene y agarra a toda la población y dice: ustedes van a ser nuestros esclavos, y se los lleva a otra ciudad. Eso hagámoslo en una ciudad, en un país. Entonces, así había pasado con Israel. Pero ¿por qué había sucedido eso? Porque Dios lo permite. Porque, hermanos, todo lo que sucede en la vida, Dios lo permite. Y muchas veces lo permite por nuestras propias acciones o por nuestras propias actitudes. De tal manera que el pueblo de Israel, hermanos, por su rebeldía, por su adoración a ídolos, por todo porque se habían vuelto a dioses ajenos, porque no estaban adorando a Dios, y por otras cosas, hermanos, el Señor permitió que fueran llevados a otras tierras. Nehemías, tiempo después, años después, Nehemías, siendo él del pueblo de Israel, él estaba sirviendo en el palacio, en el reinado. Cuando dice aquí la palabra de Nehemías, hijo de Alcalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Cuando se refiere al reino, no se refiere que estaba en Israel, sino que estaba sirviendo y era copero del rey. Era parte de los empleados o trabajadores o servidores, mejor dicho, del rey. Pero vámonos al segundo libro de Reyes. Vamos al segundo libro de Reyes para que podamos comprender mejor sobre la historia de Nehemías. Esto es histórico, hermanos. Es parte de los libros históricos. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 6. ¿Cuántos han traído Biblia, hermanos? Amén. Bueno, vamos a utilizar la Biblia, hermanos. Capítulo 17, versículo 6, le dije, ¿verdad? Pero en algunas Biblias, hermano, quiero explicarle algo. En algunas Biblias, tal vez la suya sea igual a esta, dice en el capítulo 17, por título tiene caída de Samaria y cautiverio de Israel. Es cuando cayó la ciudad de Samaria y fue llevado cautivo el pueblo. Usted en su casa, hermano, no en este momento, sino en su casa, usted lee todos estos capítulos y va a entender o va a profundizar en el mensaje. Amén, hermanos. Amén. Haga el esfuerzo de leerle este capítulo, hermanos.
Entonces, pero vamos al versículo 6. Dice la palabra de Dios: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Oiga bien, mire lo que dice el versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Vamos a leer el 9, y dice: y los hijos de Israel hicieron, oiga bien, secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Miren lo que hicieron: edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo, y de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira ¿a quién? A Dios. Entonces, hermanos, Dios permite que le suceda esto al pueblo. ¿Por qué? Por la propia desobediencia del pueblo. Entonces Dios provoca esto y permite que se vayan en cautiverio. Se van, se los llevan de esclavos, esclavitud, habiéndolo el Señor sacado de Egipto. Y Dios les había dicho: miren, no se metan con las naciones ajenas que les van a rodear. No se metan con ellos, no practiquen las cosas que ellos están practicando. Ustedes son diferentes, ustedes son un pueblo de Dios, ustedes son mis hijos, ustedes tienen que ser diferentes. No adoren ídolos, no adoren otras cosas, otros dioses. Y ellos, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, hermano, secretamente. Pero lo que pasa es que a veces pensamos, creemos que sí es secreto lo que tenemos. Pero hermanos, Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Dios lo sabe todo. Nos podemos esconder del mundo, nos podemos esconder del hermano, del pastor, de la hermana, de la vecina, del vecino, pero de Dios nadie se puede esconder. Mira lo que dice el versículo 14: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, mas la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Entonces, luego, hermanos, ellos están allá, ¿verdad? Ya en cautiverio. Y hubo un grupo que se fue para la ciudad, que se permitieron que se fuera un grupo para Jerusalén, a edificar nuevamente los muros y todo eso, ¿verdad? Entonces Nehemías se quedó pensando, ¿verdad? Y llegó alguien a visitarlo, podríamos decirlo así. Y es donde él empieza y le hace esta pregunta: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté. Amén, hermanos. Amén. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad por Jerusalén. Amén. Amén. Imaginémonos esta película. Primera escena: conquistan a la ciudad de Israel, se llevan cautivo un montón de pueblos, algunos escapan, otros después se van a ver si pueden construir los muros. Nehemías cautivo, pero trabajando para el rey, trabajando como copero ahí en el palacio. Llega esta visita, llega un hermano, y entonces Nehemías le pregunta: ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está todo allá? ¿Qué tal están mis hermanos? ¿Cuántos aquí a veces tienen días de no ver a sus hermanos de carne, carnales, hermanos? Amén. Amén. ¿Cuántos tenemos hermanos? A veces hay únicos hermanos, pero tal vez usted extraña a su primo, a su padre. Pero cuando a los hermanos,
mi hermano, fíjense, vive en San Miguel, pero lo veo a veces al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Pero llega un momento en que lo empiezo a extrañar, ¿verdad? Y siempre estoy, ¿y cómo está? O le hablo, o nos llamamos, o él me llama. Mi hermana está más lejos todavía. Pero ahí veo, tenemos un chat ahí, veo que pone fotos del niño, y entonces yo digo, está bien. Y a veces nos hablamos, a veces platicamos. Entonces, de esta manera, pero imagínense, yo sé que, gracias a Dios están bien, ¿verdad? Pero imagínense, alguien sabe que un hermano está pasando dificultades, le va a preguntar, mira, ¿cómo está la familia? ¿O qué pasó? De esta manera, Nehemías le dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado en Jerusalén. ¿Cuál fue la respuesta? Viene la respuesta del hermano de este personaje. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hanani. Ay, pues un nombre de niño, ¿eh? Hanani. Venga, Hanani. Sí, suena bien, Hanani. Que lo pueda decir es otra cosa, que se acuerde del nombre es otra cosa, ¿verdad? Hanani. Pero hay que tenga cuidado con los nombres bíblicos porque hay que buscarle el significado. Pero bien, ¿cuál fue la respuesta? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, ¿en qué están? En gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Está todo tirado, todo botado. Entonces, hermanos, Nehemías significa Jehová consuela. Diga conmigo, Jehová consuela. Nehemías significa Jehová consuela. Él se desempeñaba como copero del rey. Entonces quiere decir que tenía un lugar muy importante en el reino. Los muros de Jerusalén estaban derribados. Ahora bien, ¿cómo lo podemos aplicar esto a nuestra vida, hermano? Fíjense, muchas veces nosotros nuestros muros los hemos derribado. Los muros se edifican a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de congregarnos. Pero muchas veces estamos vulnerables a los problemas, a diferentes circunstancias. Y cualquier cosa que nos acontezca o que nos pase, hermanos, nos provoca dolor, nos provoca sufrimiento, tristeza, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se han caído los muros, porque no hay muros, no tenemos defensa. Nuestra mayor defensa es la oración. Porque el ser creyente, hermanos, no solamente de venir y sentarse a escuchar el culto. Eso, hermanos, lo puede hacer cualquier persona y ya nos sentamos ya a escuchar un mensaje y oímos la predicación y de ahí venimos de aquí otros 15 días y escuchamos la predicación. No solamente eso. Sucede también cuando le servimos al Señor. No solamente es venir a servir, hay que oír palabra de Dios y hay que tener una relación con nuestro Señor. Hay que tener una relación y tener una vida de oración. Y por eso la importancia, cuando nosotros oramos, hermanos, usted está levantando los muros, usted está edificando su vida, está edificando su familia. Entonces, hermanos, y puertas quemadas también, hermanos, cuando miren, aquí a alguien le gusta dormir con las puertas abiertas. ¿Le gusta a usted dormir con las puertas abiertas? Aunque dicen que está seguro, pero usted siempre le echa tranca o no, hermano. Siempre le echa tranca a la casa, ¿verdad? Sí, hermano, siempre se le echa tranca. Mire, en una oportunidad, yo llegué de trabajar, hermano, ya bien cansado, temprano, como a las 10 de la mañana, yo llegué, cerré la puerta y me acosté en una hamaca, ¿verdad? Tranquilo, me siento. Quedándome dormido iba, cuando de repente en el portón, ay, dije, a saber quién viene a molestar. Seguro debe ser de aquellos señores, dije, ya sabe de quién, ay, no, eso como que no hay nadie aquí, dije, yo calladito, ¿verdad? Y al rato,
que no entienden. ¿Saber quién será yo? Queriendo descansar un ratito, al rato otra vez, más fuerte. Ya me molesté, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién es? Mire, que han dejado la llave. Hermano, ay, perdóneme, ahí mire, bien amable salí yo. Ay, muchas gracias, le agradezco mucho, que no sé qué. Pero hermano, nadie quiere tener las puertas abiertas porque algo puede pasar en su casa. Por mucho que digan, no, si no te preocupes, no, siempre se cierra, puede entrar un animal, puede entrar un loco, lo que sea, hermano. Amén. Entonces, puertas derribadas, hermanos, y a veces, si lo ponemos en nuestra vida, hermanos, las puertas derribadas o las puertas quemadas, puede ser, hermanos, esa inseguridad que sentimos. ¿Cuántos se sienten inseguros o con miedo? Miedo de lo que sea, ¿y cómo me va a ir? Y mire, gran trabazón que hay en los chorros, a saber cómo nos va a ir. Y usted pasa por los chorros, ¿no? Y entonces, ¿de qué se aflige? ¿Cuál es la angustia? No, es que dicen que se está cayendo la montaña, así. Hay que orar para que no pase nadie ahí, que no le caiga nada de eso. Ay, que mire que dicen que hay un gran fuerte olaje ahí, y la grande ola, ¿no ha visto? Pues que grande ola, que no se levantan. Y va a ir usted a la playa o al mar. No, y entonces, ¿de qué está preocupado? ¿De qué se aflige? No, es que mire, que dicen que aquí, que dicen, hermano, nos hace falta más confianza en nuestro Señor, nos hace falta más seguridad en la palabra de Dios, hermano. Vivimos intranquilos en zozobra. Mire, a los que reciben un sueldo mensual o quincenalmente, por estos días, como dicen, le cayó la rata. Cayó la rata, pero ya está afligido porque no le va a alcanzar. Ya está afligido porque dice, y tengo que pagar esto, y tengo que pagar aquí, y tengo que pagar, ¿y cómo ves? ¿Y en quién está su confianza? Pues? ¿En quién ha confiado? Pues? ¿Quién es su proveedor? ¿Quién es su ayudador? Pues sí, porque usted no sabe, pastor, no sé. Pero si nosotros decimos, no, mi Dios es mi confianza y en Él he puesto toda mi seguridad, no tengo por qué sentir esa inseguridad, hermano. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hay que reconstruir, hay que edificar, porque Nehemías iba a edificar, iba a empezar a edificar. Entonces, hermano, mire lo que dice el versículo 4, allí siempre en su Biblia, ahí capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté, ¿qué dice Nehemías? Y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Hermano, cual sea el problema que esté pasando, la circunstancia que esté viviendo, lo primero que debemos de hacer es buscar de Dios, hermano. Pero buscar de Dios no significa solo voy a ir al culto a ver qué pasa. No, hermano, una vez más le digo, debemos de empezar con las disciplinas espirituales. Orar, hermano, agréguele ayuno. ¿Por qué se cree el esfuerzo de tener mensualmente el ayuno? Para acercarnos más a Dios y buscar su rostro y buscar misericordia de nuestro Señor. Pero Nehemías, ahí, mire lo que dice Nehemías. Cuando oí estas palabras, ¿cuáles palabras escuchó Nehemías? Que estaban en gran mal, que los muros estaban caídos y las puertas se habían quemado. Entonces dice, cuando yo escuché eso, quiere decir, hermano, cuando yo veo mi realidad, lo que me rodea, lo veo mal, que alguien se quedó sin trabajo, que hay una enfermedad, que hay esto, que hay lo otro, que hay problemas aquí, que hay problemas con la familia. Entonces cuando veo eso, dice Nehemías, cuando veo que todo estaba destruido, dice, me senté y lloré. Llore todo lo que quiera, pero actúe, hermano, debemos de actuar. Y dice, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Hermanos, busquemos de Dios, hermano. Cual sea el problema que tengamos, busquemos de Dios.
pero busquémoslo intensamente, ¿no? Póngase a orar, póngase a ayunar, pongámonos a leer la Biblia. Y busquemos la misericordia de nuestro Dios. Probablemente, quizás lo que estamos viviendo sea producto de nuestras propias decisiones. Pero digamos, Señor, ten misericordia, Padre, ayúdame. Entonces Nehemías se sintió, le dolió, lloró y todo, pero dijo, bueno, démosle aquí con todo y voy a empezar a orar intensamente. Voy a empezar a orar y a buscar de Dios y voy a ayunar. Pero a veces sucede, hermanos, que en las oraciones o en el tiempo de oración no dormimos, empezamos a cantar la alabanza en vez de orar, nos quedamos solo escuchando lo que dice el pastor, porque la oración no solamente debe ser la oración aquí en la iglesia congregacional, sino que debe ser en su casa, hermano, también un tiempo determinado de buscar de Dios. Un tiempo, hermano, dedíquele 10, 15 minutos a la oración antes de salir de su casa. Ponga en las manos de Dios el día y bendiga al Señor, bendiga el día y diga, Señor, gracias por este día que me has dado. Señor, llévame con bien, tráeme con bien. Hermano, hará un gran cambio en nuestra vida, hermano. Que al regresar a la casa, a nuestros hogares, usted le puede decir, Señor, yo te agradezco, Señor, por el trabajo que nos has dado. Gracias, Señor, porque ya estoy aquí. Pero ya, buscar al Señor, hermanos. Entonces, mire, luego dice en el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y dice el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermano, mire, Nehemías está intercediendo por sus hermanos de Israel. Hermano, debemos de empezar a interceder por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor. Yo te pido por mis hijos, te pido, Señor, por la familia. Te pido, Señor, por mi padre, te pido, Señor, por mi mamá, por mi papá, te pido, Señor. Y si hemos cometido errores, Señor, si hemos cometido pecados, te pedimos perdón. Y ten misericordia, Señor. Porque eso es lo que le estaba diciendo Nehemías. Ten misericordia, Señor. Pero está confesando, hermanos, que producto del pecado hubo una consecuencia. Lo está diciendo ahí claramente, hermano. Entonces, debemos de reconocer cuando le fallamos a Dios. No lo venga a reconocer aquí, a decirle al hermano, a la hermana, mira, fíjate que dice. No, hermano. Confiéseselo a Dios. Confiéseselo a Dios, confiésele y dígale, Señor, yo te he fallado en esto y esto. Y empecemos a edificarnos. Yo te he fallado en esta área y esta área, Señor. Ayúdame, Señor. Y dice, la palabra dice que Nehemías oraba intensamente día y noche. Día y noche. Día y noche. No se canse de orar. No nos cansemos de orar día y noche. Día y noche, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos. Acuérdate, versículo, ¿nos quedamos? Versículo 7, ¿verdad? Vamos en el 7, ¿verdad? Sí. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecares y yo os dispersare por los pueblos,
Dice el versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. ¿Qué debemos hacer, hermano? Recuerden las promesas de Dios. ¿Cuántos aquí conocen promesas de Dios? Señor, usted ha prometido en su palabra, Señor. Sí, nos equivocamos, dice esto, dice lo otro, Señor, pero ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Y hablar palabra de Dios. Es por eso la importancia de la lectura de la Biblia, mis hermanos. Es por eso la importancia de leer continuamente o constantemente la Biblia. Dice la palabra de Dios. ¿Cuánto se puede en el versículo de Jeremías 33:3? ¿Cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo podemos, hermanos. Pero mire, antes de decir eso, le dice Nehemías: Señor, acuérdate de la promesa que le hiciste a tu siervo Moisés. Pero esa promesa, y si usted lo pone nuevamente, Nehemías 1:10, no, Nehemías 1:9 creo que es. El 9 dice, oiga bien, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos, esta fue la promesa, guardar mis mandamientos y la pusieres por obra. Porque no solamente se trata de escuchar la palabra, ¿no?, sino también de ponerla por obra. Porque una cosa muchos de nosotros solo somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores, que es muy diferente. Entonces ahí dice, si lo pusieran por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí. Si ustedes se arrepienten, si ustedes ponen los mandamientos por obra, entonces yo los traigo nuevamente y empieza a edificar todo. El Señor lo dice, hermano. Entonces, mis amados hermanos, debemos de confiar en las promesas del Señor. Pero antes de confiar, bueno, antes de decirle, Señor, tú prometiste esto, debemos de poner la palabra de Dios por obra. No solamente venir y escuchar, sí, qué bonito, amén. No, hermano. Porque Dios no se ha olvidado de ninguno de sus hijos. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Amén. Dios no lo ha olvidado. Dios no lo ha defraudado ni lo va a defraudar. Dios no lo ha soltado de su mano. Quien se suelta somos nosotros. Mire lo que dice el versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Dios no se olvida de nadie. Dios no se ha olvidado de nadie. Empecemos, hermanos, a edificarnos a nosotros mismos. O permitamos que Dios nos vaya edificando. No deje de congregarse. Asista regularmente a su iglesia. Si todo a su alrededor parece estar mal, es tiempo que empecemos a levantar esos muros. Busquemos al Señor en oración, busquemos al Señor en ayuno, busquemos al Señor a través de su palabra. Y hermanos, ahí es donde las defensas espirituales, podríamos decirlo de esta manera, empiezan a edificarse. Y para Dios no hay nada imposible. Pidámosle perdón, pidámosle misericordia al Señor. Digámosle, Señor, yo quiero poner por obra tu palabra, pero ayúdame, Dios va a responder las oraciones de sus hijos de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es agradable y perfecta. Confíe en el Señor, confíe en sus promesas, que Dios todavía hace milagros. Denle una ofrenda de pan.